Ok, entonces, por ejemplo, si pensamos en el 11.25, el ejercicio 11.25, menciona que hay un conductor cilíndrico infinito conectado a tierra. Hay una sección circular de radio A con el eje del cilindro, pues coincide con el eje Z. Bueno, digamos que es el cilindro. La situación es que ese cilindro se coloca en un campo eléctrico uniforme. O sea que el cilindro, que no menciona que es dieléctrico ni nada, ojo con eso, podría el problema de decirse que es dieléctrico, solo que es un cilindro que está conectado a tierra. Y eso ya es una condición, el potencial en su superficie lateral es cero. Ok, pero hay un campo externo que va en dirección de X. En todo caso, déjenme dibujar el eje X. Y hay un campo afuera que va en dirección de X. Y es un campo externo, es decir, hay una condición adicional que proporciona el simple hecho de estar hablando de ese campo externo. Entonces, si veo el cilindro solamente de manera bidimensional, realmente no genera la gran diferencia verlo tridimensional. Y que este es el eje X, entonces lo que quiere decir es que, bueno, esta Tierra, su potencial es cero, pero hay un campo externo que va en dirección de X y es un campo uniforme. Entonces, evidentemente, el colocar ese cilindro... perdón, menciona que es un conductor. El colocar ese conductor cilíndrico, pues va a modificar el campo externo que se tiene. Entonces, vamos a las condiciones. Aquí podemos establecer dos regiones. El cilindro es infinito, entonces una región 1 podría ser, o debe de ser, dentro del cilindro para ρ menor que A. Y la otra sería para ρ mayor que A. Pero en todo caso, perdón, propondría dos funciones de este tipo. Entonces, si yo pienso en que ese campo externo perdón, estaba con un zoom muy pequeño. Ahí. Entonces, si yo pienso que en ese campo externo es 0 en X, entonces, ¿cuál podría ser un potencial asociado a ese campo externo? ¿Cuál? Tiene que ser una función de forma que el gradiente de esa función me dé. Y como solo tiene una componente y como es constante, es relativamente simple decir que el potencial es simplemente menos E sub 0 en X. Perdón, menos E sub 0 por X. Le toman menos el gradiente a esto y les queda el campo. Particularmente como estamos en coordenadas cilíndricas, tiene que ser cambiar la X a cilíndricas, que es ρ coseno de phi. Entonces, el potencial asociado a ese campo externo es ese.
Claro, evidentemente el conductor, como ahí tenemos un potencial cero, o sea, esa región colocada en ese campo externo va a generar algún tipo de modificación. Y este ejemplo lo he puesto muchas veces. Imaginen una corriente de agua donde ustedes colocan una piedra, va a haber una perturbación alrededor de la piedra, pero luego a una distancia muy lejana de la piedra, pues la corriente de agua debe seguir comportándose como se comportaba antes de colocar la piedra. O sea que el potencial que vayamos a definir a una distancia muy lejana, entonces puedo dejar comentarlo así, muy lejos del cilindro, el potencial se debe seguir comportando como se comportaba antes de colocar ese conductor. Y eso es comportarse de acuerdo a esto. Entonces, esa es otra condición. Vean que aquí, en el caso de una esfera, es muy similar. En el caso de una esfera decíamos, ¿no? En el caso de una esfera, el potencial a una distancia muy lejana, fuera de la distribución, tenía que ser cero. Aquí quizás podríamos analizar que cuando sea una esfera colocada en un campo externo, entonces el potencial a una distancia muy lejos de la esfera se debería comportar de acuerdo al potencial que está asociado a ese campo externo. Entonces ya no sería cero, ya la constante esa que hicimos cero en la región 3 ya no tendría que ser cero. Va a haber una condición un tanto diferente porque el problema menciona algo diferente. Pero entonces, si vemos nuestro potencial y decir, ok, hay dos regiones, un potencial en el interior y un potencial en el exterior, pensemos en el potencial en el exterior. Y voy a ver si puedo, aquí nomás voy a reducir un poquito para que aparezca todo. Entonces, digamos que defino mi potencial en el exterior es igual a esto. ¿Sí? Para no volver a escribir todo esto, que es un poco extenso. Entonces, el comportamiento es de que ese potencial en el exterior, a una distancia muy lejana, tendría que ser menos E sub 0, rho, coseno. Entonces, ¿qué sucede? Si pienso que rho es muy grande, bueno, entonces para rho grande, evidentemente esta cantidad va a ser grande. Es decir, no veamos que tiene que ser infinito. No, tiene que comportarse de acuerdo a esto. Alguien lo puede asociar como que esta sería una asíntota del potencial, porque el potencial tendría que irse alineando con esto. Dicho de otra forma, si pienso en los primeros dos términos y empiezo a considerar de que rho es grande, entonces el término este de acá, al ser rho grande, no se va a comportar de acuerdo a este. Mucho menos el segundo. Ese término se va a hacer infinito, sí, se va a hacer infinito, pero la idea es que se vaya comportando de acuerdo a este de acá. Entonces, esos dos términos no tienen ese comportamiento, entonces esos dos términos, las constantes A y B tienen que ser cero. Ahora vamos a este de acá. Si ρ es muy grande, entonces la situación es que el término este va a ser pequeño. Entonces, al ver el comportamiento cuando R es grande, el término S no me aparecería. No es que B sub M sea cero, sino que ese término es tan pequeño que no habría problema. Ahora veamos que esos dos están multiplicados por un coseno y un seno. Y el comportamiento cuando ρ sea grande es que se comporte como un coseno, un ρ multiplicado, un coseno, pero argumento 1. Entonces, bueno, el cero no puede ir, porque ya dijimos que tiene que comportarse de acuerdo a un coseno. Entonces, el d sub m es 0. Solo permítanme un momentito.
Perdón, decíamos entonces que no podría haber un seno porque si ρ es muy grande, entonces teníamos un término que se va acercando a seno de ese valor grande y no puede ser. Pero quizás el punto más importante entonces es que al ser ρ muy grande, el comportamiento tiene que ser como un coseno de exponente con argumento 1 phi. Y tenemos entonces potenciales que van cambiando el argumento. Quiere decir entonces que el único coeficiente C que va a tener sentido o el único coeficiente C que va a ser diferente de 0 es aquel cuando m sea 1. Entonces todo esto nos permite plantear un potencial o replantear el potencial en el exterior de la siguiente forma. Ya dijimos que en la serie la sumatoria va a desaparecer porque solo va a sobrevivir los términos cuando el m es igual a 1. Entonces me quedaría, puedo colocar un a sub 1, ρ más b sub 1, ρ multiplicado por, aquí puedo colocar directamente coseno de phi. Ahora, ¿qué sucede con la constante c? Bueno, la constante c, digamos que la multipliqué con la b y la multipliqué con la a y al final me queda esto. Pero todo lo demás, los coeficientes a, b y d son 0 y los coeficientes a, b y c tienen sentido únicamente para m igual a 1. Hago la multiplicación y digo que mi potencial va a ser este. Entonces, ahora yo puedo observar que si ρ es muy grande, voy a colocar acá. Este potencial en el exterior se va a comportar, o el término lo pueden decir así, el término que prevalece es este. El primero se va a hacer tan pequeño que va a ser casi 0. Ahora, pero no quiere decir que b sub 1 sea 0, sino que tendríamos un a sub 1 ρ coseno de phi y que es justamente lo que se requiere, que el potencial ahí se comporte de acuerdo a esto. O sea que el término b sub 1 entre ρ va a ser tan pequeño cuando sea ρ muy grande que el término que predomina es el que tiene a por ρ. Claro, nuevamente digo, ¿va a ser un término infinito? Sí, pero no se trata de que qué infinito sea, sino que cuando ρ vaya cambiando, es decir, que tengamos una función que es una asíntota y que nuestro potencial, independientemente de lo que haga al final, se vaya alineando a él. Esa es una forma de verlo. Ahora, si lo quieren ver como asíntota, creo que les va a tomar más trabajo analizarlo, pero igual funciona. Es decir, yo puedo decir que mi potencial en el exterior entre mi condición menos E0 ρ coseno de phi, ahora sí, cuando el límite ρ se va al infinito, esto tendría que ser 1. Y esta es la forma de plantearlo como un límite. En realidad esto es lo que hacen en cálculo cuando dicen que tienen una asíntota horizontal o una asíntota oblicua. Es decir, que los dos términos son casi idénticos, cuando ρ se va al infinito. Pueden plantearlo ya sea de esta forma o analizar qué término predomina por sobre otro, pero al final de cuentas llegamos a la misma ecuación que es esta de acá. Y al hacer la comparación, bueno, ahí encontramos que la primera constante a sub 1 es menos E0. Entonces ya está. Ya tenemos entonces una constante. Ya puedo decir que el potencial en el exterior, en base a eso, el potencial en el exterior es menos epsilon 0 ρ más un b sub 1 sobre ρ coseno de phi.
Vamos ahora, Ingeniero, díganme. de la sumatoria solo vamos a sacar el número entonces que nos ayude a relacionar con lo que ya tenemos, ¿verdad? Con lo que era el Sí, potencial es que decir, en el nuevamente, infinito. aquí tenemos una Sí, sumatoria, aparece coseno de phi, coseno de 2 phi, coseno de 3 phi, coseno de 4 phi, y tenemos la sumatoria en los cosenos, pero como el comportamiento tiene que ser cuando ρ es muy grande, que solo me queda, o sea, solo me queda un coseno de phi, pues quiere decir que todos los c sub m, o casi todos, son cero, y el único que no va a ser cero es cuando m es igual a 1. Sí, o como que me aparece aquí que el comportamiento sea, por ejemplo, aquí un 2. Ah, bueno, entonces solo debe sobredividir el 2. La única opción en ese sentido es que los c sean cero todos excepto el 2. Entonces ya lo puedo comentar aquí, es decir, el c sub m es 0 si m es diferente de 1. Entonces ya la serie desaparece, solo me van a quedar algunos términos, en este caso solo uno. Lo que digo que hago después es que como tengo una multiplicación de un a sub 1 por un b sub 1 y un c sub 1, esa constante a y b absorben a la c o le pueden poner otras letras. Eso ya al final de cuentas no tiene nada de importancia. Pero ahí encuentro la constante a. Entonces para tener el potencial en el exterior, solo me hace falta la constante b. Eso es similar a lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? Que teníamos los fonemos de Legendre, al hacer una comparación, vimos que solo podrían existir con ustedes quedó, no recuerdo, bueno, lo tengo aquí arriba. Es lo mismo que hicimos acá, es decir, de este lado tenía un coseno cuadrado y solo podía quedarme entonces el p sub 2 y el 0. Entonces los coeficientes que acompañaban al P sub 0 y al P sub 2, esos no tenían que ser 0 y todos los otros coeficientes que acompañaban al P sub 1, al P sub 3, no sé qué, tenían que ser 0. Es una situación muy similar. Pero este es el potencial en el exterior. Ahora, en el interior yo debería proponer una solución, una función de acuerdo a esto. Es decir, otra constante y en vez de A, B, poner constantes diferentes, porque recuerden que las funciones solución difieren en la constante, la expresión es la misma. Pero me puedo ir adelantando y decir, bueno, pero es que este es el potencial en el exterior. Sabemos que por la continuidad del potencial, el potencial... Ahora, esto es lo mismo que se hizo en un problema resuelto en esféricas del libro, asumiendo que ya lo vieron. Si no queda muy claro la situación de por qué el B sub 1 no es 0, es porque tienen que revisar el problema que está en el libro. Ahora, B sub 1 no es 0 porque no hay necesidad que sea 0 porque el término es se hace. Se anula cuando R es muy grande, es tan pequeño que se desprecia. Entonces, la continuidad me dice que el potencial el potencial en el exterior para ρ igual a A y cualquier valor de phi tiene que ser igual al potencial en el interior para ρ igual a A y cualquier phi. Esa es la condición de continuidad del potencial. Entonces, imaginemos que el potencial en el interior yo le llamo, las letras eran A, B, C, D. Digamos que yo le llamo G más H logaritmo de ρ. Perdón, este programa estaba fallando toda la clase. Es H más G logaritmo de ρ más una sumatoria de m igual a 1 hasta infinito y ρ a la m más j m ρ a la m y j kl. Entonces km coseno km coseno de m phi más lm
seno de m phi. Digamos que planteo la misma expresión, que van a ver que no hay necesidad, solo que las constantes son diferentes. Y claro, tendría que evaluar en ρ igual a A. Y hago una comparación con el potencial en el exterior, que es este, y tendría que compararlo evaluando en ρ A. Entonces, ¿qué puedo decir? Si yo hago una comparación y del lado izquierdo no hay ningún logaritmo, tampoco debería haber logaritmos en el lado derecho, porque estoy evaluando en ρ igual a A. Si yo evalúo el lado izquierdo y veo que no hay ninguna constante sola, sino que hay valores multiplicados, es decir, hay constantes, porque hay que evaluar en ρ igual a A, hay constantes multiplicadas por coseno, entonces en el lado derecho solo deberían haber constantes multiplicadas por coseno con un argumento 1. Entonces, automáticamente hacer esa comparación me permite decir, bueno, que la H del potencial exterior va a ser 0, que la G también va a ser 0, y que los LM van a ser 0 todos, pero los K sub M van a ser 0 únicamente si M es diferente de 1. Entonces, la forma del potencial tendría que ser similar. Por lo tanto, el potencial en el interior debe tener una forma más reducida, que ya le voy a llamar aquí I sub 1 por ρ a la 1 más J1 sobre ρ coseno de phi. Pero eso lo puedo intuir directamente al hacer la comparación. Ahora, si ya evalúo la condición de continuidad del potencial, es decir, si ya evalúo y digo en ρ igual a A, entonces el potencial en el exterior sería menos E sub 0 por A más B sub 1 sobre A por coseno de phi. Esto es igual a I sub 1 por A más B sub 1 por A coseno de phi. Vean que se va el coseno y tengo ya una ecuación, que sería E sub 0 por A más B sub 1 por A igual a I sub 1 por A, perdón, J1 sería acá. Tengo una ecuación. Tengo todavía tres incógnitas. B sub 1, I sub 1, J1. Notemos que la primera constante A sub 1 se obtuvo por la condición de que el comportamiento del potencial tendría que ser a una distancia lejos del cilindro, muy similar o igual al comportamiento del campo que había inicialmente, perdón, el comportamiento del potencial que genera ese campo que había inicialmente. Ya usamos esa condición. Segundo, ya usamos la condición de que el potencial es continuo y eso me permite reducir la expresión del potencial en el interior y me queda de una forma muy similar. Ya usé entonces una segunda condición para encontrar otra ecuación, pero me faltan entonces dos ecuaciones más. ¿Por qué? Porque tengo tres incógnitas y una ecuación. Ahora, ¿cuáles serían esas ecuaciones? ¿Qué se podría utilizar? Podríamos utilizar que el potencial es cero en la superficie. Ok, en ese caso sabemos que en ρ igual a A se menciona que está aterrizado. Ah, bueno, entonces es cero. Entonces puedo igualar cualquiera de las dos. Ahora, no, es redundante agarrar las dos ecuaciones, igualarlas a cero
y decir que ya tengo las tres ecuaciones. No, con eso no van a llegar a nada. Es decir, planteo una ecuación, uno de los dos lados igual a 0. O sea, como que ustedes digan x igual a y igual a 0. Esto solo equivale a 2 ecuaciones, no son 3. Ustedes pueden decir x igual a y o x igual a 0 y ya. Pero no pueden decir, es repetir. Lo menciono porque si lo plantean así y repiten, lo que estarían planteando dicen, bueno, tengo entonces 3 ecuaciones y ya puedo resolver. No es cierto, solo tienen 2. Entonces planteo la segunda, igualo cualquiera. Si igualan la otra en vez de la que estoy usando, bueno, la ecuación, la igualdad se mantiene. Pero tengo entonces mi segunda ecuación. Repito, no pueden plantear como 2 ecuaciones, como 3 ecuaciones, el hacer esto. Ahora, si quieren saber por qué, háganlo y van a ver que van a encontrar que su sistema tiene infinitas soluciones. Pero claro, porque solo son 2 ecuaciones, no son 3. Ok, nos falta una ecuación entonces. ¿Cuál? ¿Qué pueden plantear? Sería la ecuación de carga superficial, discontinuidad normal de campo. Vean que el problema pregunta, dice, encontrar el potencial en todos los puntos, encontrar la densidad superficial de carga, o sea, es un conductor. Dice que está en un campo. Al llegar al equilibrio, el hecho de ese campo, sabemos que el conductor afectado por un campo externo, la carga se distribuye en la superficie, pero hay carga. Entonces, ¿cuál podría ser la ecuación de discontinuidad que se presente? Repito, vamos a regresar acá arriba. Ahora, puede que el cilindro esté neutro. Recordemos que puede que esté neutro. Pero al estar neutro y estar, en este caso, en el efecto de un campo externo, se va a producir una carga superficial, una densidad de carga. Ahora, si el cilindro está neutro, la carga en la superficie tiene que ser 0. Si estaba cargado, va a haber una carga en la superficie, pero una cosa es que la carga total sea 0 a que tengamos una densidad. O sea, puedo tener una densidad de carga variable, más sin embargo, al integrar para encontrar la carga, que me dé la carga 0. Y eso es lo que plantea el ejercicio. Dice el ejercicio, encontrar la densidad superficial de carga y demostrar que el cilindro permanece neutro. O sea que hay una densidad de carga, es una cosa, pero cuando integran esa densidad en toda la superficie, eso les va a dar 0. Eso es lo que está planteando. Entonces, como habla de conductor, no está hablando de dieléctrico, entonces el tipo de densidad de carga que puede haber es únicamente carga libre. Ahora, puede que ese valor, puede que este valor de 0 En general, no podemos arriesgarnos a decir que siempre va a ser 0. Sabemos que de antemano, bueno, no de antemano, pero el libro nos plantea que tenemos que demostrar que la carga total en la superficie va a ser 0. Demostrar es llegar a él, es decir, es llegar a eso, no partir de eso.
Entonces, las componentes normales, en este caso el campo eléctrico, son las componentes en dirección de ρ. Componentes, recordemos que son componentes normales a la superficie de discontinuidad. Y la superficie de discontinuidad es la superficie del cilindro. Por lo tanto, las componentes normales son las componentes que van en dirección de ρ. Entonces, si planteamos la fórmula del gradiente, recordemos que la componente 2 es la del exterior. Entonces, le puedo poner aquí el campo en el exterior, la componente ρ, menos el campo en el interior, la componente ρ, igual a la densidad de carga. La componente en el exterior. La densidad entre epsilon sub 0. Ah, perdón, es cierto. Gracias. Sí, porque es campo E. Entonces, la componente ρ es simplemente en el gradiente, es menos la derivada del potencial en el exterior con respecto de ρ. Aquí me quedaría un más por el negativo del gradiente. La derivada del potencial en el interior con respecto de ρ. Esto es igual a la densidad de carga. La situación es que la densidad de carga no sabemos si es cero o no. Entonces, si no sabemos si es cero o no, estamos metiendo una incógnita más. Ok, si agarro entonces y agarro mi campo en el exterior, que es este, y derivo con respecto de ρ, lo puedo poner acá. La componente del campo en dirección de ρ es menos la derivada con respecto de ρ. Entonces es 0 menos B1 sobre ρ al cuadrado coseno de phi. Recordemos que el primer negativo es que el campo es el menos el gradiente. Entonces ya reemplazo esa componente que queda positivo es 0 más B1 sobre ρ cuadrado por coseno de phi, ya multiplicando los negativos. Hay que evaluar evidentemente en ρ igual a A, y la del interior es muy parecida. La función es muy similar. Entonces aquí quedaría un negativo, un I1 más J1 sobre ρ cuadrado coseno de phi. Y esto hay que evaluar, porque recordemos que son las condiciones en la superficie, hay que evaluar en ρ igual a A. Y nos queda la densidad. Solo que con los signos, déjenme verificar el signo, este es el campo. No, hay un error acá de signo, que sería... Ok, este sería más y este es menos. Porque recuerden que hay que derivar y luego multiplicar por el negativo del gradiente y luego por el negativo la resta que está acá. Bueno, la pregunta hasta ¿Perdón? ¿Siempre iría el epsilon sub 0 o ya? Sí, solo que te trago esto. A ponerlo yo. Gracias. Nos preguntamos ahora, ¿la densidad de carga superficial que hay es constante o es variable? Porque lo único que me resta es evaluar. Ah, bueno, evalúo. Pero la voy a cerrar el programa porque está fallando demasiado. La densidad de carga entonces sería variable o constante. Con lo que vieron ahí.
Si hago la evaluación, eso solo es cambiar ρ por A. La densidad de carga superficial es constante variable. Es variable. Entonces es lo que les mencionaba. Es una densidad, puede que sea una densidad variable o una densidad constante. Ahora, si la carga total es 0, no quiere decir que la densidad va a ser 0. Puede ser una densidad variable que a la hora de integrar nos dé 0. Y evidentemente, como vean que es una densidad que depende de coseno de phi, cuando integren en la superficie del cilindro, como integramos phi de 0 a 2pi y luego z de menos infinito a infinito, pero cuando se integra phi, evidentemente la carga va a dar 0. Pero tengo una ecuación todavía pendiente, porque al plantear esta ecuación meto otra variable que es la densidad, que sabemos que depende de phi, por la ecuación que está ahí, pero nos hace falta una ecuación más. Hay una condición que todavía no hemos utilizado. ¿Cuál es? Pensando en el problema anterior, el problema que hicimos en la clase del lunes de la esfera. En ese problema de la esfera se dijo que como no había nada afuera, no decía nada como en este problema, entonces que el potencial en el exterior a una distancia muy grande debería ser 0. Aquí esa condición se cambió, que el potencial se debe comportar de acuerdo al potencial de ese campo externo que está ahí. Pero en el problema de la esfera también se planteó que el potencial en el interior tenía que estar definido en todo punto, a menos que hubiese, en el caso de la esfera, una carga puntual. Aquí es la misma historia. El potencial en el interior tiene que estar definido en todo punto, incluyendo el origen, a menos que tengamos en el origen, pasando por el origen, una línea infinita. Y eso no ocurre. O sea que la condición acá, que la pueden evaluar en este punto o en otro, es que el potencial en el interior, el valor de J tiene que ser 0. ¿Por qué tiene que ser 0? Bueno, para que el potencial esté definido. Y esta condición es la misma que en el de la esfera. ¿Sí? La única forma de que el potencial esté definido en ρ igual a 0 es que J1 sea 0. Ahora, ¿se pudo haber puesto esa condición al inicio? Sí, lo pueden comentar al inicio, comentar al final, pero deben comentarlo. Esto va a reducir un poco las cosas. En realidad, ¿dónde está? Si J1 es 0, pues llegamos de manera inmediata, ¿no? Que I1 tiene que ser 0. Eso es solo despejarnos, porque recordemos que el potencial en R igual a 0. Entonces, ya tengo I1, automáticamente tengo cuánto es B1. B1 sería E0 al cuadrado. Entonces, al ser J1 0 y 1 0, porque recordemos que el potencial en ρ igual a tiene que ser 0, entonces lo que sucede es que el potencial en el interior va a ser 0 en este ejercicio. Ahora, el potencial en el exterior ya está. Lo único que tengo que reemplazar es cuánto vale B1. Por lo tanto, el potencial en el exterior es simplemente menos E0 ρ más, y B1 que dijimos que era E0 al cuadrado.
Y ahí está ya el potencial. En el exterior sería esa función, en el interior sería 0, por la condición que da el problema. Luego de tener las constantes, pues ya pueden evaluar acá. Y 1 le dijimos que es 0, J1 es 0, B1 es 0 a cuadrado. Entonces de ahí se va a poder despejar cuánto es la densidad. Y la carga total sobre el cilindro es la integral de menos infinito a infinito, la integral de 0 a 2pi de esa densidad, el diferencial de área en ρ, que sería A de d phi de dz. Y eso, pues, como depende de coseno, es claro que va a ser 0. La reducción, aquí le va a quedar una suma, le va a quedar en todo caso 2 es 0 por coseno por el epsilon 0. Pero la situación es la misma. Y en todos, y es la gran ventaja de los problemas en cilíndricas en esféricas, que se plantean las funciones de acuerdo a si estamos trabajando en cilíndricas esféricas y después considerando, ¿verdad?, constantes diferentes para el potencial en cada región y después plantear condiciones para armar el sistema de ecuaciones y poder resolver. Esa es la idea general. En este caso, pues, podría el problema cambiar en vez de decir que el potencial en la superficie ρ igual a A en el cilindro que no está aterrizado, sino decir que el potencial ahí es 5 voltios, entonces la condición va a cambiar y ahí lo que cambiaría es que el I1 ya no sería 0. I1 sería un valor, se puede despejar directamente, 5 voltios entre A o cosas así. Pero hay que tener cuidado porque si una vez lo coloqué en examen, y los estudiantes, no sé, yo suelo decir, suelo justificar a que se dejaron llevar por un documento que anda circulando por ahí donde están problemas entre comillas resueltos, pero estaba malo. Entonces, como el documento decía que esa densidad era 0, pusieron que era 0 y no es cierto. Bueno, preguntas. Ingeniero, Dígame. yo quedo un poco perdido ahorita en donde y estaba mencionando las ecuaciones. Entonces, al final, como planteamos que el potencial adentro es igual a 0 y cancelamos JI, ya solo ocupamos esas dos ecuaciones, ¿verdad? Sí, o sea, es que, vamos a ver, el potencial en el interior solo le queda esto. Tiene que estar definido, digo, tiene que estar definido. Y si fuera JI, Por estar se tiene definido, que cancelar para que quede definido. Ok, entonces el JI es 0. Ahora, como el potencial en ρ igual a debe ser 0, entonces quiere decir que va a dar 0 el del exterior y debe dar 0 el del interior. Ambos. Bueno, pero es que si el del interior, como J1 es 0, entonces la única opción es que el I1 tiene que ser 0. Pero si el I1 es 0, entonces todo el potencial en el interior debe ser 0. Para este caso. El del exterior no. El del exterior, como ya tengo todo, puedo despejar B1 directamente y encuentro que es esto. Pero la condición se la pueden cambiar. ¿Aclara eso la duda? Sí, también nos podrían decir que hay un potencial en el interior, ¿verdad? Ya dado, digamos. No, en el interior no hay nada de potencial, es 0. Sí, si se refiere a que fuera un problema diferente. Sí, o sea, nos pueden dar ya un problema donde nos digan que el potencial en el interior es tanto. No, en el interior no le van a decir, le van a decir en la superficie del cilindro. Es decir, en que en vez de estar a tierra, está conectado a una fuente de 5 voltios o algo así. Para decir que el potencial en ρ igual a A es 5 voltios.
o un valor B sub 0, o quizá que sea al revés, que me den, en vez de decir cuánto es el potencial, nuevamente, que lo que me den es la densidad. Que me den esto. Entonces el sistema se plantea diferente. Ahora tengo la densidad, con la densidad tengo la cantidad de ecuaciones necesarias y despejo. Pero vean que las condiciones aquí son esas, no me dan la densidad en la superficie de discontinuidad, aquí solamente la superficie ρ igual a A, o me dan las densidades de carga ahí, o me dan el potencial. Son las condiciones similares y de igual forma se evalúa la continuidad del campo o se evalúa la continuidad del potencial. Bueno, discontinuidad del campo en todo caso. ¿Qué podría cambiar el ejercicio? Podrían decir en todo caso que pues es un dieléctrico aquí dentro. Habla de un caso G. Entonces ya la condición de potencial cero me la quitarían porque me dan esa condición. Se trago esto. Ya. ¿Qué cambiaría? En primer lugar, la situación de que el potencial en el exterior tiene que ser así, eso no cambia. La expresión va a ser la misma porque para llegar a esa expresión lo único que se usó es que el campo que se colocaba ese cilindro en un campo ya existente, uniforme. Entonces, eso no cambia. Que el potencial vaya a ser continuo, tampoco cambia eso. Quizás ahora le quito la condición, de que es cero. Ahí ya no, necesariamente. Entonces, al no ser cero, lo que sí planteo es que el potencial tiene que ser igual. El potencial tiene que estar definido, entonces J1 seguiría siendo 0 y 1 ya no. Con la ecuación del campo hay que tener cuidado. Particularmente si yo quiero utilizar esta en un dieléctrico, tengo que recordar que en el dieléctrico, bueno, antes puse libre porque es un conductor, o sea, solo había libre, no mencionaba nada eléctrico. Pero si ahora colocamos en un dieléctrico, recordemos que aquí tiene que ser la densidad superficial total, libre y ligada. Ahora, en el caso de un dieléctrico, recordemos que en la superficie tenemos, o sea, en la superficie está el conductor, o sea, hay un conductor, pero dentro es dieléctrico. Por lo tanto, la densidad de carga libre tendrían que decir si hay en el conductor. Tendría que decir si hay en el conductor. Entonces, si no lo dice, bueno, no hay libre, pero ligada sí hay. Entonces ya se complicaría utilizar la expresión para el campo eléctrico porque no sabemos si hay ligada. ¿De qué depende la ligada? La ligada depende de la polarización. Como ahora el potencial depende de ρ y de phi, entonces el campo eléctrico va a tener componente ρ y va a tener componente en phi. Tiene dos componentes, entonces no es que el campo va en dirección de ρ, no. Aquí tiene componente phi también. Entonces, como no tengo información de la polarización, no puedo utilizar esa. Lo único que podría decir, o la que podría utilizar en vez de esta, es plantear las componentes, o la ecuación de discontinuidad para las componentes normales del campo D. Porque en el caso del campo D, es ahí sí la libre, y no hay. O tendría que decirlo. En realidad, cuando es un dieléctrico, si hay carga densidad libre, tendría que mencionar, aunque no diga cuánto es, que la situación podría ser diferente, que me digan, hay densidad de carga libre, pero no me dicen cuánto es. Pero aquí no dicen, entonces no hay. Pero lo que tengo es el campo eléctrico, entonces lo que cambio acá es que el caso del campo de 2 es, como es afuera y afuera es vacío, entonces es sub 0 por el campo 2. Ahora, adentro es un dieléctrico y HL, porque me dan el caso G, considerando que no me dicen que es una función, entonces consideramos que es una constante,
Lo que cambiaría es que quedaría un K sub E por E1 normal igual a 0. Ya tendría entonces la ecuación. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuando planteamos esa cuantía de discontinuidad. Si planteamos la resta de las componentes normales del campo eléctrico, es la densidad total, libre y ligada. Entonces, como no sabemos, la ligada no se puede determinar de entrada, entonces mejor plantearlo con la libre, que es más fácil determinar si hay o no. Y así lo cambiaría el problema. ¿Qué podría cambiar el problema? Agregar una condición diferente. Pero la cantidad de condiciones que se da, explícitas, por ejemplo, que el campo externo es ahí, o que adentro es un dieléctrico, que el potencial en el conductor, o sea, en la parte del cilindro es tanto, o las condiciones implícitas, que el potencial debe ser definido, en este caso, en ρ igual a 0, que el potencial tiene que comportarse de la misma forma que el potencial para ese campo eléctrico exterior. Pero el problema va a llevar toda la información para poder encontrar las constantes. Lo menciono porque igual, el periodo, déjenme ver, sí, el periodo pasado. La situación en el último examen era, pero es que me faltan datos. Ahí estaban los datos. Lo que vean que se puede dar es una combinación de situaciones que en un ejercicio hay con otras que hay en otro ejercicio. Por ejemplo, aquí les dije, ¿qué pasaría si modifico y pongo que es un conductor, pero dentro hay relleno con dieléctrico? Bueno, cambiaría tal condición. Por ejemplo, si les digo, ¿qué cambiaría si digo que en el eje Z tengo una línea infinita? O sea, que digo que el problema afirma que en el eje Z hay una línea infinita. Con densidad lambda. Ya no puedo decir que el potencial adentro es 0. Es que cuando dice Porque adentro, está... no, así como lo dijo, no. Lo que hacía de diferencia era que yo decía, en el origen tiene que estar definido y particularmente tiene que estar definido entonces en ρ igual a 0, porque no hay nada. Pero si hay una línea, pues saben que el potencial está indefinido cuando hay una línea. Es igual que una carga puntual. O sea, en una esfera, el potencial de una carga puntual, en el lugar donde tengo la carga puntual, el potencial está indefinido. Entonces me cambiaría la condición de que esa constante que le llamé J1 ya no tiene por qué ser 0. Y así puedo combinar. De repente puedo combinar que afuera también es dieléctrico. Tengo en el cilindro un K sub E1 y fuera del cilindro un K sub E2. Bueno, preguntas hasta ahí. Pero la gran ventaja, siempre resalto esto, de las esféricas y cilíndricas, es que arrancan de la solución propuesta, ya no tienen que hacer la deducción, no tienen que estar viendo si le van a colocar hiperbólicos a uno o no hiperbólicos al otro, sino arrancan de la solución, empiezan a ver qué condiciones da, arman el sistema. O sea que en estos problemas de esférica o de separación de variables, en realidad no tienen ni que integrar ni derivar. Bueno, quizás en el de cartesiana sí, porque tienen que integrar cuando tienen que resolver la parte de la serie de Fourier. Pero ya en su mayoría lo que tienen que hacer es plantear un sistema de ecuaciones y resolver el sistema. Preguntas. Después ustedes se pueden plantear un problema de cilindros concéntricos, así como el de las esferas concéntricas, que el potencial en la superficie del cilindro exterior es tanto y el potencial en la interior es tanto.
para que vean que cambiaría, ¿no? Pero la idea general es la misma. Bueno, quiero comentar algo más de imágenes. Si bien es cierto, los contenidos de imágenes, bueno, estaban en los recursos del segundo parcial, de la parte potencial. Y la idea del método de imágenes en general, solo para hacerla como recordatorio, es que tenemos un conductor hay una distribución de carga de cualquier tipo. Sea una carga puntual, sea un dipolo puntual, sea una esfera, un cilindro, etcétera, etcétera. Y se sabe o se quiere calcular el potencial en todo punto. Como consideramos que tenemos un conductor ya en equilibrio, sabemos que el potencial ahí es cero. Perdón, es una constante. Si está aterrizado el conductor, entonces ahí sería cero. Entonces, en realidad, donde tenemos que buscar el potencial es fuera del conductor. El potencial adentro ya sabemos qué es. Es una constante que el problema puede decir, bueno, el potencial es tanto, no tiene por qué ser cero, o dar una información, si está cargado, si está aislado, etc. Pero nos preocupamos por el potencial fuera del conductor. Entonces, para ello, la idea es aprovechar el teorema de unicidad de la ecuación de Laplace, donde buscamos funciones que satisfagan la ecuación de Laplace y cualquier potencial, cualquier función de potencial que hayamos encontrado a lo largo del curso, satisface la ecuación de Laplace. Así de una carga puntual, de una línea infinita, de una esfera, etcétera, etcétera. Entonces, el conductor se puede reemplazar. Nos olvidamos de él momentáneamente, es decir, imaginemos que no hay y se reemplaza por una distribución imagen. O sea, una distribución ficticia en realidad. O sea, ver, en vez de ver el conductor, verlo como distribuciones de cierto tipo que me permitan saber el potencial y luego decir, bueno, si esa distribución de cierto tipo, junto con la distribución real que tengo, la inicial, su potencial de ambas me satisfacen las condiciones de frontera, por el teorema de unicidad, ya tengo el potencial. El único inconveniente es que en el caso de conductores, tengo que decir dónde debo colocar esa distribución ficticia y cuándo tiene que ser. O sea que si mi distribución de carga aquí es una carga puntual, bueno, lo común cuando mi conductor es un semiplano infinito, cuando es una esfera, que son los problemas que están resueltos en el capítulo, en la parte del potencial del segundo parcial. Cuando es una esfera, bueno, la distribución ficticia, que se suele llamar la distribución o la carga imagen, se deduce que tiene que estar colocada en este punto y que tiene que valer tanto. Y si vale tanto, entonces, al final de cuentas, vemos que se satisface la ecuación de frontera, tenemos el potencial fuera. En el interior no interesa. En el interior sabemos que es una constante. Si yo tengo el potencial afuera y yo le evalúo sobre el conductor, ya tengo cuánto es esa constante. Es por esa razón que las distribuciones ficticias o las cargas o las distribuciones imagen o cargas imágenes tienen que estar dentro del conductor.
Si ya se plantea una condición de que esa distribución o carga imagen está fuera, ya el método de imágenes no funciona, porque no pensemos que siempre se va a poder resolver por imágenes, no siempre. La situación cambia ahorita, y es el ejemplo 11.5 que están los recursos con un dipolo. Y esto del dipolo generó conflicto en una pregunta de un control de lectura. Creo que esta es la pregunta ahorita. Si tenemos un semiplano infinito, es decir, que aquí hay todo este conductor, ¿no? Todo lo que está en X negativo. Y me dicen, por ejemplo, un dipolo puntual que está en esta dirección, o que tiene momento dipolar en esta dirección. Porque recordemos, cuando hablamos de un dipolo puntual, solo me decían el momento dipolar, y que esa es la información más que suficiente. Pensemos entonces en el problema inicial de los recursos de la segunda unidad. Si yo tenía una carga Q y tenía un plano semi-infinito, ¿dónde se colocaba la carga imagen y cuánto era su valor? Ok, es menos Q. Se coloca a la misma distancia, es decir, sobre la línea que está la carga Q en el eje X en todo caso, pero a una distancia de dentro. Ok. Y eso garantizaba que el potencial era cero ahí. Ahora, si había una condición de que el potencial no era cero, pues esa carga Q garantiza que el potencial es cero. Entonces, si ya no es cero el potencial, habría que agregar un término, que eso igual lo menciono también en la parte de imágenes, pero lo importante es que está la carga negativa a la misma distancia. Entonces, si lo vemos así y yo tengo un dipolo con momento dipolar en esa dirección, recordemos que si yo tenía una carga, el dipolo era una carga, le voy a poner Q sub 1 y menos Q sub 1. El momento dipolar iba así, ¿no? Es decir, iba en dirección de la carga negativa a la positiva, por así decirlo. O sea, que quiere decir que si el momento dipolar está, aquí sería, perdón, no es X, sería en Y. Y quedamos que el eje Y es así. Entonces, si tengo el momento dipolar, quiere decir que ese dipolo son dos cargas muy cercanas, pero tengo una carga Q que está acá y una carga Q que es la que estaría abajo. Si fuera al revés, sería entonces la carga Q estaría aquí y la carga Q así. Es solamente para recordar la orientación, y se van a la parte de multipolos, igual ahí está también detallado. Lo importante es entonces que si yo considero que tengo una carga Q acá, la imagen estaría a la misma distancia, que sería negativa, y la carga menos Q acá tendría entonces la imagen que sería positiva. Entonces el momento dipolar de la imagen iría hacia abajo. Y eso es una forma de verlo, utilizando el resultado de las cargas puntuales. Entonces ahí el dipolo puntual imagen va opuesto. ¿Sí? En cambio, imaginemos que tengo... Ahora, lo de las cargas puntuales, aunque no se utiliza, solamente nos da una idea de cómo tendría que ser el dipolo puntual. En el caso de un plano, ¿no? Ahora imaginemos que este es un eje cualquiera
y que tengo un dipolo puntual así. Entonces, en ese dipolo puntual puedo decir que hay una carga Q positiva acá. Que eso realmente, recordemos que están a una distancia muy pequeña. Lo que pasa es que las voy a dibujar para darme una idea de cuál va a ser la orientación del momento dipolar. Entonces, si esa carga Q está a cierta distancia, la carga opuesta, la imagen de esa carga Q, va a ser negativa, va a estar acá. Ahora la otra, la imagen de esta va a ser positiva. Entonces, el momento dipolar de la imagen va a ser así. Y pueden emplear esa idea para cualquier situación, en el caso que tengan, ¿verdad? Planos. Bueno, se les suele llamar esto semiplano infinito, pero todo aquí es conductor. Entonces la pregunta es, o fue el periodo pasado, de que si el dipolo imagen tenía o era siempre opuesto. Porque en el caso de este, sí. Es decir, el dipolo iba en dirección de Y y la imagen, perdón, iba en dirección de menos Y. Ahí es opuesto. Pero será opuesto acá. ¿Qué entienden ustedes por opuesto? Disculpe, ingeniero, es que, por ejemplo, si yo trato de como de descomponer las... ¿Qué como entiende verlo usted por un vector opuesto? Así, no nos compliquemos con componentes. Que va en el mero sentido contrario. En el sentido contrario. Y este no va en sentido contrario. Este no va en el sentido contrario. O sea, si yo tengo este que va así, el contrario sería este así. El opuesto es este. De forma que si yo les digo, pues si yo les pregunto, perdón, y si el dipolo fuese así, la imagen, ¿cómo iría? hacia adentro. Nuevamente, esta es la carga Iría en el mismo sentido, diría. Esta es la carga Q. Al reflejar tendríamos una carga menos Q. Luego, te trago esto otra vez. Luego esta es la carga menos Q. La otra sería Q. Entonces va en la misma dirección. Pero ver que el dipolo son dos cargas puntuales que estén a una distancia muy pequeña entre ellas, esa es otra historia cuando hablamos de dipolo puntual. Pero vean que utilizamos el resultado de las imágenes para cargas puntuales para visualizar cuál es la dirección del dipolo imagen. Después solo se tendría que plantear, así como en el ejercicio que está resuelto 11.5, los potenciales ya para dipolos. Para dipolos puntuales porque la información que se da es el momento dipolar. Pero en el caso del plano semi-infinito, no siempre, perdón, no siempre va en dirección opuesta. Puede ir incluso en la misma dirección la imagen. Lo único que tienen que analizar ahora, ya para terminar, es lo que está planteado en el libro,
¿Qué sucede cuando en vez de un conductor tenemos un dieléctrico? Que hay un detallito, porque la importancia del método de imágenes era que no me interesaba el potencial o yo podía meter cualquier imagen dentro del conductor, eso no me afectaba porque el potencial dentro del conductor era una constante. Pero en el caso de un dieléctrico no. En un dieléctrico yo puedo meter una imagen dentro de él, pero eso me va a afectar el potencial, a menos que tenga ciertos cuidados que están especificados en el ejemplo que está en el libro, para que lo puedan revisar. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque sé que van... Disculpe, ingeniero, ¿en cuál ejemplo dijo que lo podríamos revisar? Es que se cortó. Se supone que ya leyeron el libro porque van a control de lectura del libro, ¿verdad? Sí, ya leí. ¿Verdad? ¿Cómo se da cuenta uno? No recuerdo la página, pero ya les digo. Esta es en la página 226. Ahí dice carga puntual y plano dieléctrico semi-infinito. O sea que en vez de ser un conductor acá, es un dieléctrico. Entonces ahí cambia un poquito de lo de la manera usual de trabajar con las imágenes. Al final de cuentas es como una especie de superposición, si lo quieren ver así. Bueno, más preguntas. Creo que está todo claro, ingeniero. Ahí lo que pueden haber es modificaciones de esto, es decir, lo que ustedes tienen que ver es que al final de cuentas satisfagan las funciones que ustedes tengan la condición de frontera. Bueno, sé que van control de lectura, control de la grabación.